a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Muy bien, hermanos, pues muy buenos días. Para mí es de nuevo un gran privilegio poder estar con ustedes hoy y compartir este extracto de la Escritura, esta palabra del Señor. Y bueno, como bien sabemos, hemos iniciado una nueva serie de predicaciones basada en el libro de Juan. Y los anteriores 2 domingos se nos ha presentado y se nos ha invitado a conocer a este verbo. La preexistencia de este verbo, su supremacía, su trascendencia, y también se nos ha invitado a creer y confiar en este verbo, a exponerlo a Él, a predicar de Él, a compartir de Él y a buscar tener una vida y una relación personal con este verbo. Y todo eso lo encontramos en el prólogo o la introducción en este Evangelio de Juan. Pero además, en este mismo prólogo, Juan, el autor del Evangelio, anuncia al lector y por lo tanto nos está anunciando a nosotros que en algún momento de toda esta lectura, de toda esta narrativa, tendremos que tomar una decisión. Y eso lo podemos ver si me acompañan al Evangelio según San Juan, capítulo 1, en los versículos 11 y 12. Dice lo siguiente: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y entonces aquí lo que encontramos tácitamente o tras bambalinas es que se forman 2 grupos, ¿no? Unos que lo recibieron y otros que no lo recibieron. Y los que lo recibieron, entonces les dio derecho a llegar a ser hijos de Dios. Esta fórmula, esta decisión, se repite con cierta variación en los versos 16 y 17. Juan nos narra cómo él y los demás discípulos, al decidir seguir y confiar en Jesús, hallaron gracia y verdad. Vemos en el verso 16 que dice: pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Así que dentro de este prólogo encontramos a este verbo, encontramos una invitación a creer en Él y encontramos decisiones. ¿Voy a ser de los que lo recibieron o de los que no recibieron? ¿Voy a ser parte de ese grupo que recibió gracia y verdad o tácitamente un grupo que no lo hizo? Y este prólogo entonces se convierte como una ventana a la identidad y al ministerio o la misión de Jesús. Y como decía, nos invita a tomar una decisión, decidir qué haremos respecto a este verbo encarnado. Así que con esto en mente, quiero pedirles que de nuevo se unan en oración conmigo, para que el Señor nos dirija mientras estudiamos los versículos 19 al 34 de este mismo capítulo 1 de Juan. Ahí en sus lugares inclinen su rostro. Padre, en verdad es un privilegio poder estar reunidos hoy, poder estar juntos hoy. Y como pueblo, como congregación, como iglesia, llegar a tu palabra, escudriñarla, meditarla, masticarla, Señor. Y por supuesto queremos pedir que seas tú quien nos guíe, que tu Espíritu nos revele aquello que tú quieres que cada uno de nosotros conozca hoy, que nos muestre claramente tu plan, tu mensaje, tus propósitos. No podemos escudriñarla por nosotros mismos, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu revelación y por eso nos ponemos en tus manos, para que este tiempo de estudio, este tiempo de meditación, este tiempo de plática, pues sea guiada por ti y nos lleve hacia ti y que podamos ver ese verbo que está en el principio, ese verbo que se encarnó
que lo podamos ver, que sea palpable para cada uno de nosotros en nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén. Ahora, hermanos, imaginen que alguien llega a su casa y lo que les dice, o bueno, a su casa donde estén, y lo que les dice, de repente les dice: te tengo un mensaje de parte de Dios. ¿Será que le creeríamos? ¿O nos quedaríamos un poquito así como, ¿y con qué me va a salir ahora? Tal vez pensaríamos que es una broma y medio risa incómoda, ¿no? Imaginemos que también nos dice que Él nos va a mostrar a Dios, que Él nos va a dar a conocer a Dios. Entonces tal vez dejaríamos de pensar que es una broma y empezaríamos a pensar que saber ni qué le pasó. Ya se le zafó algún su tornillito por ahí, que estará hablando. Pero lo que notamos es que nos está hablando en serio. Y entonces tal vez lo que haríamos es pedirle: bueno, ¿y qué pruebas tenés? ¿Cómo puedes asegurarme que conoces a Dios o que estuviste cerca de Dios? Y entonces poder validar que en efecto nos puede mostrar o nos puede enseñar o nos puede dar a conocer a Dios. Y en el ejemplo, la situación que enfrentamos es: ¿qué tipo de evidencia estamos dispuestos nosotros a aceptar como prueba? En la actualidad y en nuestro mundo posmoderno, muchas personas piden pruebas para creer. Y este es el escenario que nos plantea el Evangelio. A partir del prólogo y los pasajes que veremos hoy, los pasajes que veremos más adelante, el autor del Evangelio nos está dando una serie de evidencias de quién es este verbo que ya nos mostró. Y en un juicio les pregunto aquí a nuestros abogados, Omar, veo levantada tu mano. Les pregunto, en un juicio, ¿qué valor tiene el testimonio de una persona, el testimonio de un testigo presencial de los hechos? ¿Qué valor tiene? O si han visto películas de juicios de abogados, ¿no? ¿Qué valor tiene? Cuando aparece un testigo, es como que el acabose, ¿no? Aquí ya no hay para dónde. Y estos versículos, los que vamos a estudiar, nos muestran a un testigo presencial y lo que este testigo tiene que decir al respecto. Acompáñenme entonces al versículo 19 del capítulo 1. Y dice lo siguiente: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron: ¿eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron: ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Este es el testimonio de un hombre que estaba abriéndose paso en el ámbito público. En nuestros días sería un influencer. Y estaba ganando mucha popularidad, muchos seguidores. Juan, el autor del Evangelio, nos presenta una serie de 7 preguntas hechas por los sacerdotes y los levitas que venían de parte de los fariseos. Ellos tenían sus propias razones para cuestionar, para preguntar, como lo vemos en el pasaje. Ellos, como autoridades, como líderes religiosos, pues tenían que estar pendientes cuando algún personaje ganaba popularidad. Y sobre todo si esta persona se estaba comportando de manera extraña y
si en ese comportamiento, en ese movimiento estaba anunciando algo de Dios. Ellos debían estar enterados. Y en efecto, Juan el Bautista se estaba comportando de una manera extraña. Y de manera extraña porque en las escrituras hebreas jamás se menciona a algún profeta que iba a venir o que llegaría a bautizar en agua. De hecho, el sumergirse en agua era un rito de limpieza, pero el bautismo era para los gentiles. Eran para aquellas personas que querían ser parte del pueblo, aquellas personas que querían seguir a Dios y querían entonces unirse a esta comunidad de Israel. A ellos se les bautizaba, y se les bautizaba porque ellos sí necesitaban confesar pecados. Ellos sí necesitaban limpiarse de todas sus impurezas. Al final eran gentiles y querían unirse al pueblo. Pero bautizar israelitas, eso no muy que cuadraba. Y el relato del autor del Evangelio da por hecho que estamos familiarizados con títulos o personajes que nos mencionan aquí en el relato. Y el primero de ellos es el Mesías. Le preguntan, no le preguntan a Juan, ¿eres el Mesías? Él responde, le dicen, ¿quién eres? Y él dice, yo no soy el Mesías. Y el Mesías es aquel personaje rey de la casa de David que derrotaría toda injusticia, que derrotaría todo gobierno sobre Israel. Juan lo niega rotundamente cuando vemos que él dice, confesó, no negó, sino confesó. Es que rotundamente, enfáticamente, firmemente le está diciendo no. No. Yo no soy el Mesías. Además de eso, Juan no estaba haciendo las cosas que el Mesías debía hacer. Bueno, entonces le dicen, si no eres el Mesías, eres Elías. Por siglos los judíos han leído en la Biblia que Elías regresaría antes del día grande y terrible del Señor. Eso lo encontramos en Malaquías. Por otra parte, Elías también se nos narra que no murió, sino que fue llevado al cielo directamente. Así que estas dos ideas se unen para que en el pensamiento judío Elías regresaría como un heraldo de Dios, como un anunciante de que Yahweh viene de nuevo a su pueblo. Pero la respuesta que tenemos de Juan el Bautista es que no, él tampoco era Elías. Bueno, entonces eres el profeta. En el pensar o la cultura hebrea había un profeta mayor que Elías. Si los clasificáramos, Elías hubiera tenido el segundo lugar y el primer lugar lo hubiera tenido Moisés. Y en Deuteronomio, Dios promete que levantará un profeta como Moisés y él guiará a su pueblo. Y este profeta, esta figura sin rostro, sin nombre, pues había generado mucha expectativa y era muy esperado en los tiempos de Jesús. Así que los levitas, los sacerdotes le dicen, ¿eres el profeta? Y Juan responde de la misma manera, no, tampoco era el profeta. La serie de preguntas continúa. Si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, entonces ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Y por qué? ¿Por qué andas bautizando? La respuesta de Juan el Bautista es que él está preparando a la gente para alguien más. La manera que Juan preparaba el camino era cumpliendo el mandato de bautizar en agua, un mandato que él recibió de Dios. Pero Juan también asegura que es la voz. Y la importancia con ser la voz no está en sí misma, sino en el mensaje que esta voz proclama. Y él dice que es la voz de la que se habla en Isaías, la voz del que clama, enderecen un camino para el Señor. El Señor viene, Yahweh, el Dios de Israel, viene y el camino debe estar preparado. No sé si les ha pasado, podría apostar o asegurar que sí, en el tráfico de nuestra querida Guatemala. Pero imaginen este escenario, ¿no? Están en el tráfico, los carros no se mueven o se mueven poquito. Y de repente ahí en el automóvil empiezan a oír una sirena.
¿Qué es lo que sucede cuando oímos eso, no? Tal vez no logramos ver qué se aproxima, pero oímos el sonido. Y lo que empezamos a ver es que carros se empiezan a hacer a los lados. Se empiezan a hacer a los lados y abren un camino, normalmente en medio, ¿no? Ahora, normalmente lo que vemos pasar es una ambulancia. Y detrás de la ambulancia se cierra la fila. Algunas veces van una fila de motoristas también. Pero detrás de la ambulancia se cierra la fila, ¿no? En otras ocasiones, lo que pasa es una patrulla. Y detrás de la patrulla va un carro, una camioneta agrícola negra, polarizada, y le van abriendo paso. Y un poquito esta ilustración nos ayuda a ver lo que estaba haciendo Juan. Juan era como esa sirena, abriendo paso al que viene después. Y desde el prólogo se nos deja ver esto. Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio, evidencia de la luz. Juan en todo momento está en un segundo plano. Él es tan solo la voz. Es segundo en importancia con relación al que viene después, con relación al Mesías. Y este es el rol que podemos ver de Juan el Bautista en todos los evangelios. Él mismo decía, aunque viene después de mí, Él va primero. Él es mayor. Y es tanta la diferencia entre Él y yo, que yo no soy digno ni de desatar la correa de su sandalia. Es decir, Juan da su testimonio enfatizando la supremacía de esa persona, que aunque no es conocida por todos, es mayor que todos. A partir del verso 29 encontramos que el testimonio de Juan, por supuesto, contiene un mensaje. Este testigo no solo está diciendo lo que vio o lo que oyó o a quién vio, sino nos está dando también el objetivo de esa persona, de quien él está dando testimonio. Es decir, el testimonio de Juan es completo, basado en su propia experiencia. Y dice el verso 29, y acompáñenme en la lectura, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí, viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Si hablábamos de Juan teniendo un segundo plano y apuntando siempre hacia Jesús, su mensaje es congruente con esto. Pues aquí nos apunta a Jesús primero como el Cordero de Dios. Y lo que nos está indicando con esto, desde este momento del Evangelio, desde el capítulo 1 del Evangelio, lo que nos está indicando es cómo iba a terminar todo. Jesús, este hombre que venía, tendría una muerte sacrificial por el pecado del mundo. La muerte de Jesús sucede en este evangelio en la tarde, cuando los corderos pascuales eran sacrificados en el templo. Jesús entonces es el verdadero cordero pascual. Aquel corderito que vimos en Éxodo, que permitió la liberación de Israel, ese cordero nos apuntaba a algo, nos apuntaba a alguien más. Y Jesús es esa realidad. Jesús es la realización de un nuevo y mejor éxodo. Así como Dios rescató a Israel de Egipto, ahora Dios está rescatando a su pueblo de una esclavitud mucho más antigua y mucho más oscura. En la historia del éxodo, Israel es rescatado de los poderes oscuros de este mundo, en ese caso representados por Egipto y Faraón. Pero ahora, de acuerdo a Juan, el Cordero de Dios quitará los pecados del mundo entero. Esto solo puede significar que la operación de rescate de Dios se ha expandido. Va más allá de la nación de Israel y ahora abarca a toda la creación. De esto de nuevo en el prólogo nos habían dado ya una pista.
a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. Ahora son hijos de Dios. Todos. No solo los de alguna nación en particular, no solo los de alguna clase en particular, no solo los de alguna posición o algún pedigrí. Todos, una y otra vez, en el Evangelio de Juan veremos cómo aquellos que debían haber reconocido al Verbo hecho carne, no tenían ni idea. Estaban perdidos con lo que Jesús estaba haciendo. Mientras que aquellos marginados, aquellos que estaban en las afueras, aquellos que estaban hechos como que a un lado, estas personas sí entendieron el mensaje, sí agarraron la onda. Y cuando se encuentran con Jesús, lo que encuentran es perdón, sanidad, restauración. Cosas que solo provienen del amor transformador de Dios. Y hermanos, esto es lo que tenemos que entender cuando Juan apunta a Jesús y le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo sabía Juan esto? ¿Cómo es que Juan el Bautista estaba convencido de esto? Él mismo lo dice, porque vio cómo el Espíritu descendía sobre Jesús en su bautizo. Y aquí tenemos el corazón de esta primera evidencia, tenemos el corazón de este testimonio. Jesús es aquel sobre quien el Espíritu de Dios desciende y descansa. Jesús es aquel sobre quien el Espíritu de Dios desciende y descansa. Y esto significa que Él bautizará no solo en agua, como Juan, sino en el Espíritu Santo. Al igual que su muerte, este elemento también se completará al final de la historia, cuando el Espíritu sea dado a sus seguidores. Solamente cuando el Cordero haya sido sacrificado por los pecados del mundo, hasta entonces el Espíritu de Dios podrá vivir en su pueblo. Solamente cuando el templo haya sido limpiado, y entendamos aquí templo por nuestros corazones corrompidos por pecado, por rebelión, solo cuando haya sido limpiado, entonces podrá la presencia de Dios venir y habitar en medio nuestro. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Y en su testimonio está incluido todo él como persona. Si pudieron notar, los judíos buscaban un título para validar sus acciones. Pero Juan nunca se adjudica uno. Y cuando responde quién es, en realidad responde cuál era su misión. Para Juan, su identidad y su propósito son uno mismo. No hay diferencia. Son la misma cosa. Su identidad y su propósito son lo mismo. Juan básicamente le responde, yo soy un don nadie, pero estoy haciendo lo que fui llamado a hacer. Y esto, hermanos, puede sonar contraintuitivo, puede sonar loco, puede sonar hasta tonto, pero es tan valioso en nuestro mundo actual. Porque vivimos en un mundo que sobreexalta los logros, que sobreexalta títulos, que sobreexalta posiciones, que sobresalta lo que yo he logrado hacer por mí mismo. Tal vez es un título, ingeniero en, maestría en, doctorado en. Tal vez es una posición, yo soy gerente general, yo soy CEO, yo soy fundador, soy dueño. Tal vez es un trabajo o una empresa. Yo trabajo en fulanitos. No. Yo en menganitos. O tal vez incluso referencias personales. ¿Ustedes saben con quién están hablando? ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién es mi papá? Yo soy hijo de, soy esposo de, soy esposa de. Y nosotros podemos llegar a pensar que esas cosas entonces nos dan valor, nos dan identidad. Y si no las tengo o he sido despojado de ellas, entonces no sirvo o no valgo. Y lo que Juan hace es mostrarnos otro camino completamente. Le da la vuelta a la situación
Y es en esa humildad, es en ese ser don nadie, donde podemos ver con claridad a aquel que nos da nuestra verdadera identidad y nos da nuestro verdadero propósito. Es entonces cuando podemos apuntar con todo lo que somos al que viene después de mí, pero que es mayor que yo. Podemos apuntar y anunciar correctamente a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo mencionaba al inicio. Este testimonio nos debe llevar a tomar una decisión. Y quiero plantearles 2 escenarios para el tipo de decisión que debemos tomar. El primero, tal vez estamos hoy aquí, somos parte de un grupo de personas que se acercó a esta iglesia, se acercó a la Biblia o se acercó a esta prédica realmente no convencido. Quizás pienso que Jesús fue un buen hombre, fue un buen maestro, pero eso de que es Dios, no sé. Eso de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Complicado, ¿no? Y eso de que puede limpiarme, puede perdonarme y puede restaurarme. Esa no muy me la creo. Si nos podemos ver dentro de este grupo, si te puedes ver dentro de este grupo, quiero dejarte 2 retos. Los 2 domingos anteriores se ha hecho una invitación a reconocer nuestras fallas, nuestra rebelión, nuestro pecado y confesar a Jesús como Señor. Quizás eres alguien que ya dio ese paso, pero igual hay dudas alrededor. O quizás eres alguien que aún no ha dado ese paso. El primer reto es que te animes a acercarte a cualquiera de nosotros, a cualquiera del equipo pastoral que está aquí presente. ¿No te animas a acercarte? Pregúntale al amigo que te invitó, a la persona que te trajo. Pregúntale al que está a la par de ti sentado. Pregúntale a cualquiera de esta congregación. Estoy seguro que tiene una respuesta esperando. Plantéanos tus preguntas, tus inquietudes, tus dudas. Y si no te animas a preguntarle a cualquiera de ellos, pídele que te acompañe y platicamos nosotros. El segundo reto es a que no dejen de sintonizarnos. Tal vez están aquí con dudas y está bien, pero no dejen de sintonizarnos, no dejen de conectarse a los siguientes episodios, a los siguientes capítulos. El testimonio de Juan y todo lo que se relata en este evangelio tiene un propósito. Todo esto se ha escrito para que crean que Jesús es el Cristo, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que al creer tengan vida en su nombre. Así que el segundo reto es continúen viniendo y vengan con un corazón dispuesto a aprender, con una mente y actitud dispuestos a conocer y ser conocidos por Dios a través de su Hijo. El segundo escenario es la otra cara de la moneda. Tal vez somos parte de un grupo de personas que estamos hoy aquí completamente convencidos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y hemos hallado vida. Las preguntas que surgen para nosotros por el testimonio de Juan son: ¿cuál es el enfoque de tu vida? ¿Cómo estás cumpliendo la tarea de ser testigo, la tarea de ser testimonio, la tarea de dar evidencia? ¿Será que mis pensamientos, mis palabras, mis acciones se desarrollan alrededor de la figura de Jesús? ¿Estoy realmente viviendo como imagen de Dios y por ende reflejando al Hijo? Honestamente, hermanos, Juan pudo haber contestado a una de esas preguntas de manera positiva. En cualquiera de esas preguntas, Juan tuvo la oportunidad de apropiarse de un rol, de apropiarse de un título. Pero no fue este el caso. Juan una y otra vez redirecciona el reflector a Jesús. En ningún momento Juan se roba el escenario. Juan tenía clara su misión y su identidad y entendía que toda su vida giraba en torno al Verbo. Juan tenía claro que él solamente era la voz,
tenía claro que Él no era la palabra, Él no era el verbo, Él no era la luz, sino que su objetivo era dar testimonio de la luz. Pablo lo plantea de manera distinta, similar pero distinta en Corintios, cuando dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Hermanos de este segundo grupo, la chibolita regresa a nosotros. ¿A quién estamos mostrando? ¿Qué estamos testificando? ¿Y de quién o qué somos la voz? Debemos entender, hermanos, que cada palabra, cada acción transmite un mensaje, transmite información. Y si este mensaje no provoca que las personas volteen la mirada a Jesús, entonces estamos fallando. Y honestamente estamos fallando miserablemente. Si creemos que con venir un domingo a sentarnos una hora, estamos cumpliendo con nuestro llamado, con nuestra misión, estamos mal. O si creemos que porque en algún momento hice una oración y ahora lo que me corresponde es vivir la vida lo mejor posible hasta llegar al cielo, entonces, hermanos, no hemos entendido nada del Evangelio de Jesús. El reto para nosotros es mucho mayor. Es un llamado a evaluarnos. No solo ahorita, no solo en esta hora, no solo este domingo, sino evaluarnos cada momento de cada día y preguntarnos a quién estoy representando. No dudo que sinceramente creamos que Jesús es el Cristo. Pero si ese concepto no baja a la realidad, si ese concepto no se concreta en palabras o acciones en el día a día, estamos fallando. Y estamos fallando en cumplir la misión a la cual hemos sido llamados, a dar testimonio de la luz. Querida iglesia, queridos hermanos, no olvidemos que esa luz va a regresar. Nuestra historia en realidad y nuestro tiempo en realidad no es tan distinto al tiempo y a la historia de Juan el Bautista. Porque viene alguien después de nosotros, a quien no somos dignos de desatar la correa de su sandalia. Solo que esta vez viene en gloria, viene en poder y viene a reinar. Y nosotros, al igual que Juan, tenemos la misión de anunciar a aquel que viene con poder. Tenemos la misión de preparar el camino a Jesús el Rey. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.